todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. En los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder volverme a comunicar, a conectar, para poder compartir esta serie de estudios que hemos iniciado con el nombre de El Rapto, serie El Rapto. En esta ocasión vamos a entrar al estudio número 3 de esta serie, que le hemos denominado El Espíritu Santo y el Remanente Fiel. Antes de empezar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes
que han mandado felicitaciones por lo que Dios me concedió un año más de vida. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz y bendición de mi parte. También un corazón agradecido por el amor que todos imparten y sobre todo porque oran, interceden por mi vida y por mi ministerio. Que Dios les bendiga. Gracias por su buena disposición y buena voluntad. Bueno, la introducción a este nuevo tema es referirme al pasado. En el pasado estudio hablábamos de Israel como el centro de la profecía. Para mí es muy importante que entiendan de dónde procede la iglesia. La iglesia realmente nació en Israel, allá en Jerusalén. Entonces, ¿cómo es que empezó todo esto? Miren, Dios tenía un proyecto de vida para todos aquellos que creen. Entonces, la iniciativa para rescatar al hombre pecador la tomó Dios, porque el hombre pecador jamás buscará a Dios. Como ustedes lo saben y lo han comprobado y experimentado, no hay un deseo personal, natural, de buscar a Dios o de consultar con Dios para todas las cosas. Estamos completamente separados de Dios, pero de nuestra parte, porque Dios nunca ha querido la separación. Entonces Dios, como vio que el hombre no lo va a buscar jamás, entonces tomó la iniciativa para buscarnos. ¿Dónde comenzó todo esto? Bueno, todo esto comenzó desde el principio, donde Dios llama a un hombre llamado Abraham, de Ur de los Caldeos, y quiero decirles que Abraham no era judío, era un caldeo. Y Caldea estaba en la región que hoy se llama Irak, cerca de ahí, en aquella región. Entonces, de ese lugar Dios lo llama, no sé cómo empezó todo, no dice la palabra en qué condiciones estaba Abraham como para hacerle un llamamiento. Lo llamó, dice la palabra, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja a tus parientes y sígueme, porque te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Y entonces, en ese momento, Dios empieza a tratar íntimamente con Abraham y le promete, de ti levantaré un pueblo. Muchas naciones serán bendecidas por ti. Entonces, el que te bendiga, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, de ahí parte todo. Abraham y Sara, o Sarai en ese tiempo, eran un par de ancianos. Y para colmo, Sarai era estéril. Por lo tanto, levantar una descendencia de ellos dos era, desde el punto de vista humano, imposible. Pero Dios fue el que lo prometió. De ti levantaré un pueblo, ¿no? Vendrá un hijo. Entonces se rieron y entonces el hijo le pusieron Isaac, porque Isaac significa risa. Y a partir de ese momento, Dios vigila paso a paso su proyecto, el plan que él tenía. Y el plan que él tenía era levantar ese pueblo que no existía. Lo llamó a una tierra que no conocía. Le prometió descendencia de lo imposible. En otras palabras, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así que si Dios le prometió esto, definitivamente tenemos que confiar en la promesa de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Pasó el tiempo, tardó el muchacho en nacer, el hijo de él en nacer, y por fin nació. A los años, Isaac también se casa con una mujer llamada Rebeca, de la misma familia, ¿no? de la familia de Abraham. Y de Rebeca nacen unos gemelos. Los gemelos se llaman Jacob y Esaú. El mayor es Esaú y Jacob es el menor. Entonces Dios hace una profecía y le dice que el mayor servirá al menor.
y entonces el menor es Jacob. Y Jacob, pasando los años, siendo un hombre muy mañoso, muy bueno para los negocios, él empezó a hacer cosas no aceptables para la mente lógica. Pero Dios lo permitía. Y él empezó a avanzar y avanzar. Y un día va y visita y le trabaja unos años por amor a una de sus hijas. La que él amaba se llamaba Raquel. Pero el mañoso de su suegro salió más mañoso que Jacob y le entrega a la mayor, no a la menor. La mayor se llamaba Lea. Y Jacob no estaba enamorado de Lea, pero se allega a ella y tiene descendencia de ella. Y entonces, enojado, Jacob sigue trabajando por las mañas del suegro, ahora para tener a la que él amaba, que era a la hija menor, Raquel. Se allega a Raquel, pero no tiene hijos, porque Raquel es estéril. Entonces empieza a haber una situación ahí, algo complicada para decirlo rápido, pero en realidad ahí es donde vemos toda la trama, o si queremos llamarle así, todo el proyecto de Dios que nos fue llevando, atando cabos, paso por paso. Después vemos nosotros cómo el plan de salvación para toda la humanidad nace ahí, en Abraham, ¿no? Claro que este plan Dios lo tenía diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero Él empieza a trabajar en el corazón de este hombre y paso a paso lo transmite ahora a su hijo Jacob, porque Jacob, aunque era menor, recibe la primogenitura, la bendición de la primogenitura, por engaño, aunque no había necesidad de ese engaño, porque Dios ya lo había establecido así. Después vienen descendientes de Jacob a través de 4 mujeres, las 2 hermanas y las siervas de cada una de ellas, que era Silpa y la otra Bila. A partir de ahí vemos nosotros los descendientes, que son 12 hijos. El mayor es Rubén. Después vienen 2 hijos más, pero son hijos de Raquel, que milagrosamente concibió a José y Benjamín. Cuando nace Benjamín, pierde la vida Raquel. Aquí vemos cómo Dios ya echó a andar su proyecto de buscar al hombre. Y uno se pregunta, ¿por qué hace eso Dios cuando sabe que no lo quiere la humanidad? No lo queremos. Bueno, porque Dios nos ama, como lo hemos dicho. Entonces, Dios le prometió a Abraham, como le prometió a Jacob, ¿no?, que había de levantarse descendencia de ellos para formar un pueblo, ¿no? Entonces, vemos, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y Esaú, y Jacob engendra a 12 hijos y a una hija llamada Dina. Y esos 12 hijos se le llama la tribu de Israel, que está formada por 12 tribus o 12 hijos. Formaron un pueblo. De esa manera es como nace el pueblo de Israel. Porque Jacob, después, cuando se convirtió, se le cambió su nombre por Israel. Así que el pueblo de Israel es el pueblo de Jacob. Y los hijos son los que forman las 12 ciudades o las 12 tribus. Y de ahí se formó y se organizó lo que hoy ya conocemos y llamamos Israel. Entonces Israel, pues que hemos visto que la historia ha demostrado que en varios momentos de los últimos 1700 años, los judíos han sido expulsados de más de 80 países. La pregunta es, ¿por qué hay tanto odio contra a ese pueblo? ¿Por qué hay tanto odio contra los judíos? Aquí, pues a grandes rasgos, mostramos el nacimiento de esta singular nación. La razón que me llevó
a esta introducción, a esta lección, que es que hay una pregunta que muchos se hacen, y vuelvo a repetirla: ¿por qué el mundo odia a los judíos? ¿Por qué el antisemitismo está tan difundido en tantas naciones diferentes? ¿Qué tiene de malo los judíos? Ustedes saben que por juicio divino, el rechazo de Israel hacia Dios provocó que Dios los dispersara por todo el mundo. Y de ahí la frase judíos errantes. Ellos no tenían ya patria. Su tierra física estaba ocupada por extranjeros, y todo porque Dios lo permitió para juicio, para castigar al pueblo rebelde de Israel, porque Israel desechó a Dios de sus vidas. Entonces, podemos observar que en realidad la historia es interesante, porque podemos confirmar cómo hay diferentes teorías del por qué el odio contra este pueblo. La teoría racial, la teoría económica, la teoría de los foresteros, la teoría del chivo expiatorio, la teoría del deicidio, la teoría del pueblo elegido. Bueno, las otras teorías no las voy a explicar, no me interesa explicarles, yo creo que no es interesante, pero dos por lo menos les quiero explicar. La teoría del deicidio significa crimen contra Dios. Esta teoría del deicidio es porque el mundo culpa a los judíos del crimen contra Jesucristo. Hay mucho odio contra los judíos porque mataron, dicen, a Jesucristo. Pero en realidad, bueno, esto lo explico, pero en realidad no fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Ahora, la otra teoría, la del pueblo elegido, el pueblo escogido. Los judíos son odiados porque arrogantemente declaran que son ellos los elegidos de Dios y que son exclusivos de Dios. ¿Hay algunas bases para estas teorías? Bueno, en cuanto a la idea del deicidio, la Biblia aclara que los romanos fueron los que realmente mataron a Jesús. Aunque los judíos actuaron como cómplices, ellos son los que asusaron a Poncio Pilato para que lo entregara a la muerte. Entonces, en ese tiempo, hay que recordar que la pena de muerte de los romanos se ejecutaba por medio de la crucifixión. La cruz era el instrumento de ejecución de la pena de muerte que solamente los romanos lo ejercían en ese tiempo. Así que la cruz en la cual fue ejecutado Jesucristo realmente no era por los judíos, pero los judíos lo permitieron. Ahora, la pena de muerte de los judíos ejecutaban a los reos por medio de la lapidación. O sea, no fue hasta cientos de años después que los judíos fueron señalados como a los asesinos de Jesucristo, pero nunca lo fueron. Si hubiera sido los judíos, entonces ellos hubieran hecho lo que hicieron con Esteban, hubieran ejecutado a Jesucristo mediante pedradas, o sea, lapidación. Uno se pregunta, ¿por qué los romanos no son los odiados? ¿Por qué tienen que ser los judíos? Jesús mismo perdonó a los judíos, allá lo tenemos en Lucas 23:34. Incluso el Vaticano absolvió a los judíos de la muerte de Jesús en el año de 1963. Bueno, como si fuera algo interesante. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones ha disminuido el antisemitismo. En cuanto a su declaración de ser el pueblo elegido de Dios, los judíos en Alemania rechazaron su condición de ser elegidos durante la última parte del siglo XIX para integrarse mejor en la cultura alemana. Sin embargo, con todo esto, sufrieron el Holocausto.
Hoy en día, algunos cristianos y algunos musulmanes aseguran ser el pueblo elegido de Dios, pero en su mayor parte el mundo los tolera y con todo todavía sigue odiando a los judíos. Ahora, esto nos lleva a la verdadera razón por la que el mundo odia a los judíos. El apóstol Pablo nos dice, allá en Romanos 9, 3 al 5, y lo leí de la Nueva Versión Internacional, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Alabado sea por siempre. Amén. La verdad es que el mundo odia a los judíos, porque el mundo odia a Dios. Esa es la razón. Si el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pues entonces, si es el pueblo que ama a Dios, entonces todo lo que ama a Dios es odiado por el mundo. Y ahí es donde entramos nosotros también, los cristianos de la iglesia, somos odiados por el mundo, porque Dios ama a su iglesia. Los judíos eran los primogénitos de Dios, su pueblo escogido, es decir, elegido o pueblo designado. Tenían ellos una comisión. Deuteronomio 14:2 lo dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. A través de los patriarcas judíos, los profetas y el templo, Dios usó a los judíos para llevar su palabra, la ley y la moral a un mundo de pecado. Envió a su Hijo Jesucristo en un cuerpo judío, para redimir al mundo de pecado. Este cuerpo judío es el de Jesús. Satanás, el príncipe de este mundo, ha envenenado las mentes de los hombres con su odio hacia los judíos. Si ustedes leen Apocalipsis 12, van a ver una representación alegórica del odio de Satanás, el dragón, hacia la nación judía, que es la mujer. Satanás ha tratado de eliminar a los judíos a través de los babilonios, los persas, los asirios, los egipcios, los hititas y los nazis. Pero cada vez han fracasado. Dios no ha terminado con Israel. En Romanos 11:26, el apóstol Pablo nos dice que algún día todo Israel será salvo. Y es obvio que esto no sucederá si Israel ya no existe. Por lo tanto, Dios preservará a los judíos, Dios preservará a Israel, no lo van a poder destruir nunca, aunque sigan matando judíos, porque Dios lo estableció así. Israel existirá siempre, porque Dios así lo estableció por promesa que le hizo a Abraham. Así que, si Israel desaparece, desaparecen las profecías. Desaparece todo lo que Dios prometió. Por eso Israel es el centro de toda profecía. Por lo tanto, Dios preservará a los judíos para el futuro, al igual que ha preservado su remanente fiel a lo largo de la historia. Al igual que ha preservado a Israel, lo hará con la iglesia, que es el remanente fiel. El plan de Dios finalmente se va a cumplir sobre cualquier cosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumpla todo lo que se ha establecido. Lo que Dios ha dicho, se hará. Han quemado Biblias, millones de Biblias a través de los siglos,
Han matado creyentes a través de los siglos. Ha habido mártires por los religiosos obsesivos, agentes de Satanás, matando a los que no están de acuerdo con su religión. Entonces, esto fue lo que llevó a la muerte a Cristo también. Los fariseos fueron exhibidos como hipócritas y ellos pues reaccionaron en esa actitud diabólica, y de ahí la expresión generación de víboras. Nada puede frustrar el plan de Dios para Israel y al pueblo judío. El inicio de la iglesia, ¿dónde comenzó? Bueno, la iglesia comenzó 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia. Y con la venida del Espíritu Santo se realizó esto que profetizó el Señor en el día de una fiesta llamada Pentecostés. Lo que dije anteriormente está en Mateo 16, 18, y lo que digo ahorita está en Hechos 2, 1 al 4, cuando se cumple la promesa del advenimiento del otro Consolador que se llama Espíritu Santo. Es el mismo Jesús, pero en espíritu. Espíritu Santo. La iglesia, eclesia con doble K, eclesia significa la asamblea de los apartados, los que han sido separados por Dios para Dios. Se inició oficialmente. Al comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo hizo muchas maravillas, prodigios a través de los discípulos. 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro, aquel Pedro que traicionó a su maestro, que lo negó. Ese Pedro lo vemos ahora, pero ahora con el Espíritu Santo que descendió. Y en la primera predicación que él dio, tuvo un impacto tan tremendo que su predicación fue tan persuasiva que alcanzó ganar para Cristo 3,000 almas. 3,000 almas. En su primera predicación, fíjese nomás, este Pedro. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo. Y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Por esta razón, inicialmente, el cristianismo fue visto como una secta judía, semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que los otros grupos judíos estaban enseñando. Y es que Jesús era el Mesías. Él, el Rey ungido, Mesías y Cristo, el Rey ungido, quien había venido para cumplir la ley, como dice en Mateo 5:17, en el Sermón de la Montaña. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla e instituir un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, basado en su muerte, está en Marcos 14:24. Y este mensaje, con su acusación de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos. Y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino, como se le apodaba a los creyentes de la época, los seguidores del camino. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este Saulo, y en este mismo capítulo 9 de Hechos, se convirtió, se rindió, se entregó al que perseguía. Es correcto decir, entonces, que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, de ahí parte todo.
de Israel, de Jerusalén. La fe viene de los judíos. Mejor dicho, la palabra viene de los judíos. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo Testamento. Y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. Y vemos nosotros de una forma como una compilación de hechos en el Evangelio de Mateo y en el libro de Hebreos. Y con eso tú puedes entender bien muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento. Contiene la historia del pueblo del Mesías, predice la llegada incluso del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la llegada del Mesías y su obra para salvarnos del pecado. Por esta razón, el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de sangre, la sangre de Cristo, lo rechaza el pueblo judío moderno, el pueblo de hoy, desde hace siglos. Lo rechaza. Entonces, ¿por qué lo rechaza? Porque nunca para ellos fue Jesús el Mesías prometido, el Cristo prometido. No lo fue. Por lo tanto, siguen esperando al Mesías. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que Él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. Nada menos que 50 profecías se cumplieron solamente en el día de la cruz, en el día de la muerte de Cristo, ahí en el Calvario. 50 profecías más o menos se cumplieron en ese día. Jesús mismo dijo en Juan 4:22, cuando le hablaba con la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice en la Nueva Traducción Viviente, ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. La intención del presente estudio, entonces, es aclarar que no todo lo que se dice el día de hoy es verdad si no tiene el fundamento sólido en la palabra. Hoy en día tenemos una tremenda multitud de miembros de la iglesia. Podríamos estar felices si fuera verdad. Hay una gran cantidad de personas que se congregan. Hay mega iglesias. ¿Han oído esa palabra, mega iglesia? ¿Han oído ustedes que hay todo el mundo de la religión quiere hablar de influencia mundial, oración mundial, el estudio mundial, la iglesia mundial, todo es mundial? Ese es el deseo, esa es la codicia de los hombres. Pero podemos entender que la iglesia verdadera nació en Israel y de ahí salieron puro judío a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay muchísimos que se hacen llamar cristianos hoy en día, pero no todos lo son. Como lo hemos dicho en otra ocasión, si tú sales a la calle y empiezas a levantar una encuesta con una sola pregunta, disculpe, ¿es usted cristiano? Dudo que la mayoría vaya a decir que no. Casi todos te van a decir que sí son cristianos. Un borrachín, un drogadicto, un alcohólico, toda esa gente te va a decir que también incluso ellos son cristianos. Entonces, hay que explicar bien eso. ¿Va a venir por todos ellos? ¿Va a venir por todos que dicen ser cristianos?
La razón es que la gente le gusta la religión, con su tradición, pero no quieren la entrega total a Cristo. Compartiendo la palabra de Dios con un jesuita, él me hablaba en un tono muy enojado y yo le hablaba pues con el amor que el Señor me tomó a mí y le quise compartir. Y él se enojó mucho conmigo porque no podía con mi conocimiento de la Biblia. Y me dijo él, salte de la Biblia y hablemos de la historia de la iglesia. Y le dije yo, perdóname, pero el único fundamento para la fe en Cristo es la Biblia. No hay otra. Bueno, se enojó y ya no lo volví a ver. No sé si vaya a estar en el cielo. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y luego Jesús cita esto que dice Isaías, allá en Mateo 15:8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y continúa Jesús diciendo, ahí en el mismo Mateo 15, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué quiere la religión? La tradición. ¿Qué quiere la religión? La historia. Pero no quiere la palabra. No quiere la palabra. Y entonces Jesús continúa, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, siguiendo tradiciones. Y en Marcos 7:6 también lo recalca el evangelista Marcos. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Le preguntaron pues los fariseos, continuando la cita de Marcos 7, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dejan sin valor la palabra de Dios para seguir la tradición. Pero no es la tradición, es la palabra de Dios lo que nos interesa consultar. Cuando hablamos del trabajo del Espíritu Santo en preparar a la iglesia del arrebatamiento, nos referimos a un remanente fiel y no a la iglesia en general. Entendemos esto porque la iglesia del arrebatamiento vivirá en medio de tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Traición, renuncia al cuerpo de la verdad, son traidores, que el apóstol Pablo profetizó como una de las grandes señales que anunciaría el regreso de Cristo. Por eso repito, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, cuando dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué estamos leyendo? Dice aquí que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Saben qué? Ya estamos en medio de la apostasía. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. En cualquier momento desaparecerá la iglesia. Porque ya está aquí. Ya está aquí presente la apostasía. Es lo que dijo Pablo. Cuando se vea la apostasía, cuando se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, entonces será el tiempo. Así que es un hecho que la iglesia de hoy vive en medio de las más grandes tragedias doctrinales y morales. La iglesia de hoy se identifica por su abandono de la palabra, de los principios y la entrega a las emociones y al humanismo. En 2 Timoteo 4, 3 y 4, Pablo todavía insiste diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ayer estaba buscando algunas cosas de Google, en Google, y me encuentro con un comentario de John MacArthur, maestro de la Biblia, que es un presentador del programa de radio y televisión Grace to You. Explica cómo las enseñanzas bueno, no voy a decir el nombre de quien habló, de J.O., así lo voy a poner, que es pastor de la iglesia Lakewood, que tiene 52,000 miembros esa iglesia. Nomás imagínense cuánta gente, 52,000 miembros tiene esa congregación. Y su pastor es J.O. Chocan con las enseñanzas, principios bíblicos, y cómo las creencias de este pastor no son más que satánicas, dice John MacArthur, y paralizantes para la verdadera iglesia cristiana al día de hoy. ¿Por qué? Porque solamente surge emocionalismo, sanidades supuestas, teología de la prosperidad, etc. Este hombre, del que menciona John MacArthur, es uno de los 10 pastores más ricos del mundo. Pero sus congregaciones no viven así. Bueno, un día dijo, en el siglo pasado o antepasado, bueno, a finales del antepasado me parece que dijo Charles Spurgeon, o divertimos a las cabras o apacentamos a las ovejas. Hoy la iglesia está muy divertida. La iglesia está muy feliz, dijo este pastor del que menciona John MacArthur. ¿Para qué los mortificamos hablándoles del arrepentimiento? ¿Para qué los mortificamos hablándoles de la condenación y el infierno? Los vamos a asustar. Ya tienen demasiado sufrimiento con este mundo, como para que salgamos también nosotros con estos temas que les va a asustar. No tienen la menor idea del propósito del Evangelio. Miren, nunca en la historia se había sabido de cuántas personas se congregaron hoy en día hoy en día en algunas iglesias como la del pastor mencionado. La iglesia ha caído en la trampa de pensar en solo reformar al hombre y no transformarlo. Y ahora el Evangelio se mezcla con la psicología, la filosofía, el humanismo secular, y buscan en ella las respuestas que Dios ya ha provisto en su palabra. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura están llegando a su cumplimiento. Dice Jesús
en Mateo 13, donde hay varias parábolas, del 31 al 33, nos habla de la parábola del grano de mostaza. Dice en el 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, es decir, fermentado. Hemos llegado a este punto porque Jesús habló del caos producido por toda clase de aves incrédulas que anidan en el reino de los cielos y cuya doctrina y filosofías han leudado, han descompuesto, han corrompido por completo el cristianismo. Al observar las circunstancias que estamos viviendo, llegamos a la conclusión de que Dios se ha acordado de su pacto con Israel y ha empezado a devolverle todas las cosas que Él le quitó después de su rechazo al Mesías. Y así, después de 1900 años de dispersión, Israel ha sido llamado por Dios de nuevo a su tierra. En Ezequiel 38, 8 al 12 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojo ni puertas, para arrebatar despojos, y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. En fin, Dios planeó encontrarse con su pueblo al final de los tiempos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Después de siglos de dispersión, Dios le permitió a Israel recuperar su tierra, como ya está escrito. Ella está en la prensa moderna, está. Su capital, Jerusalén. Y ahora estamos esperando que el anhelo que Dios ha puesto en todos los judíos de reconstruir su templo pueda cumplirse. Cuando ustedes oigan que Israel ya hace preparativos para la construcción del templo, como ya se está oyendo, entonces ya estamos muy cerca. Hay que mirar a Israel, y como vaya Israel, así irá el mundo. Así que tenemos aquí una interesante pregunta, y aquí voy a terminar. ¿Se va a construir un tercer templo? La Biblia menciona que algunos eventos de los últimos tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. Si esto está escrito, seguro que se va a construir otro templo. ¿Cuándo? No lo sabemos exactamente. Se habla del anticristo en Daniel 9, Mateo 24, en 2 Tesalonicenses 2. Y aquí nos dice el Señor en esta última, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que ocurran algunos eventos en los últimos tiempos, un templo en Jerusalén debe estar presente. Y este será el tercer templo. El primer templo fue el de Salomón. El segundo fue el de Zorobabel,
que luego fue ampliado por Herodes. Todavía existe el pequeño problema, entre comillas pequeño, porque el lugar donde se va a construir o se debe construir el tercer templo está una cúpula que se llama Cúpula de la Roca. Es la Meca de los musulmanes, es la Meca islámica, que dicen se ubica en el sitio donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el más sagrado de los santuarios musulmanes, la Meca. Dado el ambiente político de la actualidad, es impensable que los judíos quieran apoderarse de ese lugar y construir su templo allí. Pero antes o durante la tribulación se va a construir el templo, probablemente como consecuencia del pacto del anticristo con Israel. Porque hay que recordar que el anticristo aparecerá como el bondadoso supuesto Mesías que esperaban. Lástima del pueblo de Israel, una vez más va a ser sujeto a engaño y va a ser muy maltratado después que descubra el engaño. El anticristo hará pacto con Israel. Esto está en Daniel 9, 24 y 27. Y ustedes pueden observar que la construcción del templo judío será un claro indicio de que se están cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Será en el templo de la época de la tribulación donde el anticristo profanará con su abominación desoladora. Mencionará, Cristo mismo lo mencionó, mejor dicho, en Marcos 13, 14. El arrebatamiento, pues, podría ocurrir en cualquier momento. La reconstrucción del templo no tiene que llevarse a cabo primero. Por lo tanto, es importante estar preparado para un feliz encuentro con el Señor. Todos los elementos que Dios planeó para el inicio de la semana 70, según la profecía del profeta Daniel, están prácticamente cumplidos. La próxima semana hablaremos de esta profecía un poco extraña o difícil de asimilar con simples palabras, pero lo vamos a tratar de explicar la próxima semana. La profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Lo que quiero y lo que pretendo con todo lo que dije es que entiendan que no todo lo que se llama hoy iglesia es la iglesia del arrebatamiento. No es toda la iglesia que conocemos hoy nominalmente. Mucha gente dice que son de Cristo. Mucha gente dice que es cristiano. Pero Cristo no es el Señor de sus vidas. No está en su corazón. Está en su mente, pero no en su corazón. Son gente que sabe que el cristianismo es bueno, pero que no quieren entregarle su voluntad al señorío de Cristo. Y ese es nuestro temor, que mucha gente está completamente engañada y se va a quedar. Va a descubrir que fue parte de este grupo que no estaba preparado, llamado las 5 vírgenes insensatas. No se percataron de prepararse para el encuentro del esposo. La iglesia de hoy tiene que revisar si realmente Cristo está en su corazón, cada individuo. Es importante que entiendan que Dios no ha planeado ninguna institución eclesiástica. Dios en su palabra nunca ha dicho ni siquiera una religión que se llame cristiana. Dios quiere que tú entiendas bien este precepto. No es una religión que te quiere imponer, sino una invitación a una relación personal. No es religión, es relación. Por lo tanto, yo hago de nuevo una invitación a cada uno de ustedes que están conectados aquí, en esta mañana,
Otra vez Dios presenta la oportunidad para que ninguno se pierda, para que ninguno esté engañado, que entienda que tiene que haber un momento de la vida de la persona que se dice cristiana, que se arrepintió de sus pecados y que le entregó su vida total e incondicionalmente a Cristo. Si no hay arrepentimiento, si no recuerdas haberte arrepentido, tú nunca fuiste salvo, por lo tanto, no eres miembro de la iglesia, no eres miembro del cuerpo de Cristo. Y solamente por estos es por lo que viene Cristo. Prepárate pues. Toma en serio esta revisión personal. Checa si en verdad naciste de nuevo, si en verdad te has convertido, si en verdad Cristo tomó posesión de tu corazón. Una vez más te invito a que hagamos una oración. Esta oración es tuya. Aunque yo uso mis palabras, tú apropiatelas con las tuyas. Y tú dile al Señor, con tus propias palabras: Señor Jesús, yo reconozco que estoy confundido, pero algo me queda bien claro, que yo soy un pecador y que estoy perdido. Y segundo, me queda muy claro que tú eres el único y suficiente Salvador. En esta hora, en esta oportunidad que no me quiero perder, una vez más, Señor, has tocado la puerta de mi corazón y de nuevo me invitas a que abra. Y yo no quiero de ninguna forma mantener cerrada la puerta para ti, Señor. Hoy te la abro de par en par y te invito, Señor Jesús, a que entres a mi corazón. Toma posesión de mí. Te entrego las escrituras de mi propiedad. Yo me rindo. Quiero que tú tomes el control de mi vida, Señor. Me salves, me perdones. Entra, por favor, y habita mi corazón. Acepto tu sangre como el pago por medio del cual Dios está satisfecho para redimirme totalmente de todo pecado. Te acepto, Jesús. Te recibo, Señor mío y Redentor mío. Por Cristo Jesús. Amén. Dios es todo lo que espera de ti. Que te rindas, que te entregues totalmente, que no te coaccione nadie. No estés volteando a ver tu estatus social. No estés pensando lo que la gente dirá. Piensa lo que Dios dirá en aquel día. Y si tú quieres ser de los llamados en el día del arrebatamiento, esta es tu oportunidad. Y si la hiciste, ya eres de la familia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amigos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Hasta luego.